Esta es una consulta, pero podríamos seguir pidiendo como ciudadanía un montón de cosas más. Sí, yo lo que estaba diciendo o he estado tratando de repetir en varios de los espacios es que nosotros todo el tiempo estamos diciendo como el Che, ¿no? Seamos realistas y exijamos lo imposible. A eso vamos. Por todo es el ganar, porque en realidad la justicia lo es el todo. Y claro, somos el 99% contra el 1% y ese 1% tiene medios de comunicación, tiene empresas, tiene violencia, tiene grupos armados, tiene de su lado la impunidad de instituciones, porque el 1 de julio del 2018 se ganó el gobierno, mas no se ganó el poder. El poder todavía hay que conquistarlo y se tiene que ganar de la mano del pueblo y no de nadie más. El próximo 1 de agosto tenemos un reto inmenso, ¿no? Las y los mexicanas dentro y fuera de Estados de México, en este caso, bueno, no van a poder participar en Estados Unidos, sin embargo, también están haciendo una campaña de memoria nuestros connacionales en otros países, lo cual es asombroso y que yo diría en este sentido, Luisa, que también hay que insistir. Si la gente quiere que persevere la impunidad, que vaya y que diga que no, que vote por el no, porque no hay nada más democrático en este momento que la gente votando por el no, porque también hemos visto, y en esta lógica también de cómo operan las derechas internacionalmente y sobre todo regionalmente en América Latina durante los últimos 20 años, es una lógica de golpismo, de intentos de invasión militar, de desestabilización, de asesinatos, es decir, la lógica fascista de la derecha ha ido creciendo y lo hemos visto en el golpe de Estado en el 2009, lo hemos visto en Bolivia en 2019, lo hemos visto en el golpe de Estado del 2009 con Manuel Zelaya, ya lo hemos visto contra Dilma, contra Lula, diferentes herramientas para llegar a esto. Pero también existen las consultas populares, los referéndums, repetía yo, del estallido de octubre del 2019 en Chile, derivó un plebiscito y ahora está una asamblea constituyente. Del proceso justamente de deterioro en Venezuela, de los 90 en contra de los gobiernos neoliberales y que justamente decían se inaugura este proceso de la Quinta República, se tiene una asamblea constituyente en el 1999. En el caso de Ecuador, una de las constituciones que fueron más avanzadas en su momento, en el 2007, dotando incluso de derechos a la madre naturaleza. Ese tipo de proyectos, ese tipo de cuestiones son latentes y han cambiado la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas alrededor del mundo. Es decir, no estamos inventando nada y creemos que esto puede ser y que si un día nos levantamos también en México llamando a las y los históricamente oprimidos, a las campesinas, a los campesinos, a los jóvenes, a los grupos indígenas y hacemos una constituyente, pues vamos por una constituyente en este país. Entonces yo creo que este es el principio, incluso también la derecha en América Latina ha hecho uso ilegítimo e ilegal de estas herramientas como el circo de Juan Guaidó en Venezuela en diciembre del año pasado llamando una consulta para el cese de la usurpación cuando él no tiene un voto que le respalde como presidente, sin un golpismo absoluto respaldado por Estados Unidos, pero se han sometido también a este tipo de referéndums porque saben que el golpismo no es democrático. Entonces, pues bueno, hay ejemplos múltiples y lo que sí estamos diciendo desde el comité promotor de esta consulta popular es el hecho de que queremos que este sea el comienzo para que las y los mexicanos dentro y fuera de México sigamos organizadas para transformar realmente de raíz este país, cambiar este sistema económico, político, ideológico y cultural y que el 2 de agosto nos levantemos con las mismas ganas como si quisiéramos eternamente ir a las urnas, juntar firmas, organizarnos y conocer a nuestras comunidades para transformar al país. Y déjame, Álvaro, aprovechar tu expertise y preguntarte por una de las cosas que he escuchado más de quienes se oponen a este ejercicio de participación ciudadana histórico. Hay quien dice 528 millones de pesos es mucho dinero. Y si yo lo comparo con los 10,000 millones de pesos que recibieron los partidos políticos el año pasado, pienso que claramente hay cosas que yo anularía primero. Es una inversión, ¿no? Porque esa es la diferencia entre gasto e inversión. Cuando sirve, cuando nos da la posibilidad de cambiar este país, es inversión. Y mi apreciación es que es más inversión que gasto. Totalmente de acuerdo. O sea, se justifica durante las décadas anteriores que las elecciones mexicanas eran muy costosas y siempre orgullosamente los intelectuales universitarios desplegaban sus banderas diciendo que eran caras porque la democracia lo requería. Y hoy cuando la democracia lo requiere, ¿sí?, se dicen que es un gasto inútil el que se paguen o que se cobra con 500 millones una consulta de esta naturaleza. Es una verdadera tontería escuchar ese tipo de argumentos, sobre todo porque en los términos políticos con los que se está jugando hoy sí la transición democrática de este país, me parece que no es posible argumentar en sentido negativo lo que los recursos se tengan.
que debieron haber sido más, quizá, debieron haber sido menos, también quizá. Hay una experiencia organizativa del Instituto Nacional Electoral que no se pone a prueba. Esta es una de las cuestiones que también tendrían que admitir los críticos, muchos de ellos internos dentro del Instituto Nacional Electoral. Para una consulta como esta, ¿por qué no se solicitó el apoyo de las universidades públicas? Digo, se dispone de todos los materiales que se utilizaron en la última jornada federal. No hay pretexto alguno para no ubicarlo. Solicitar el permiso de los sitios en donde se instalaron las casillas es muy fácil conseguirlo. Yo tuve la experiencia de ser consejero electoral en el Estado de México y nunca se tienen problemas para ello. La papelería, ¿no? Y se dice, la papelería es ahora menos confiable porque no tenemos recursos. Es otra verdadera galimatías. Hacer una pequeña boleta en donde aparezca el sí, no y la abstención, esto no es gran costo. Lo hacen las universidades y lo hacen muchos organismos civiles desde hace décadas. Me parece que es sintomático, pues, de quien se opone a una consulta de estas cuando enarbola el alto costo. Y lo que se mencionaba también, de que era posible que esta consulta llevara definitivamente, sí, a procesos reales en donde los expresidentes pudiesen ser verdaderamente enjuiciados. Yo creo que no nos desgastemos en estas cosas. Yo creo que lo que se está apostando es abrirnos los ojos a los mexicanos para que digamos con mucha claridad, hay mecanismos novedosos que tenemos que utilizar. ¿Sí? La consulta popular federal es por primera ocasión que se hace, pero hay consultas regionales que también pueden ser muy exitosas, ¿sí? Sobre todo pensemos en cuántas obras, en cuántos quehaceres, en cuántas propuestas la sociedad civil reivindica en las regiones. ¿Sí? Que si se hace un parque, si no se hace un parque, si se pone un poste, si se hace un semáforo. Me parece que hay una cantidad de cosas y el ejemplo mayúsculo es la democracia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, en donde hay consultas en Texas casi cada semana para una motivación especial que tienen las sociedades. A mí me parece que entonces esto es lo que estamos observando, esa apertura, ¿sí? Ese inicio que ve Alina, ese inicio que ve Claudia, ¿no? En donde se estalla con la reivindicación ciudadana, social. Esto me parece muy importante. Los partidos políticos tienen temor a esta consulta, por supuesto, porque van a quedar exhibidos, ¿sí? Como los que ya no son capaces de movilizar a la sociedad. Hay otras cosas que movilizan a la sociedad mexicana y en este caso va a ser ejemplar cómo se movilizan en esta consulta. A mí me parece que entonces se justifica el temor de los partidos, no se justifica que burócratas se nieguen a hacer las cosas de mejor manera, pero creo que será exitosísima, con o sin 37 millones de participantes.